Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Avián Pérez. Él es el director del Departamento de Tecnología y Biotecnología de la Madera de IDIME y compartirá con nosotros su presentación sobre la evaluación de las lesiones y las degradaciones en la madera estructural. En su presentación nos explicará las lesiones y estas degradaciones más frecuentes en la madera, tanto bióticas como abióticas y mecánicas, así como las técnicas no destructivas más utilizadas para evaluar el estado de la madera y los datos que estas técnicas reflejarán y cómo será su interpretación. Sin más, damos paso a Miguel Ángel agradeciendo su participación y esperamos que os guste el contenido de esta píldora. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a la Cátedra Maderamen la oportunidad que me brinda un poco de explicar todas estas cuestiones sobre la madera, sus lesiones, sus degradaciones, que son de gran interés para la profesión, como he podido comprobar pues, en numerosos cursos, ponencias y también consultas que recibimos en IDIME. El orden de la exposición lo pueden ver aquí, un primer bloque muy breve de introducción, una de evaluación de lesiones y degradaciones, otra de técnicas no destructivas y una última de monitorización innovadora de la madera. He creído necesario incorporar en el bloque 2 el punto 2.5, una introducción a la reparación de la madera estructural, que desde luego está pero muy limitada en el tiempo, pero creo que es interesante para que el profesional conozca un poco o tenga fuentes de información sobre cómo reparar. No se trata solo de diagnosticar, sino también de proponer soluciones para los problemas existentes. Como consecuencia del paso del tiempo, los edificios, como todos ustedes saben, sufren deterioros, envejecimientos, que al final se traducen en una reducción de sus prestaciones, tanto en seguridad como en funcionalidad y también en su vida útil. Por este motivo, se realizan inspecciones periódicas en las que se evalúa el mantenimiento y la conservación de los edificios. Tenemos las inspecciones técnicas de edificación, ITE, y los informes de evaluación de edificios de viviendas de la Comunidad Valenciana. Este tipo de informes, debo resaltar que son informes de tipo preliminar, que tienen como principal fin determinar hacer o confeccionar un informe previo del estado de los edificios, establecer recomendaciones de inspecciones de detalle para que sean ya realizadas más adelante por técnicos cualificados, sobre todo cuando se observan deficiencias en la estructura, ya sea la estructura de madera, metálica, de hormigón, etc. Podemos ver que la normativa hace referencia sobre todo a la evaluación del estado de conservación del edificio, que es en la que me voy a centrar en esta presentación, pero también a las condiciones de accesibilidad y a la certificación de la eficacia energética. Normalmente en estructuras de madera se suele utilizar la norma que pueden ver en la pantalla, la UNE 41.805, diagnóstico de edificios, estudio patológico de la estructura del edificio, estructuras de madera. Es una norma bastante clara y bien redactada, y basándose en ella, que tiene otras partes que no son relativas a la madera, hay unos cuadernos del Instituto Valenciano de la Edificación que son muy prácticos para evaluar las lesiones, cuantificarlas y clasificarlas. Como digo, no solamente en madera, sino también en materiales como hormigón, muros, etc. Tienen un sistema de clasificación y de acrónimos muy útil y son unas guías muy estructuradas. Las etapas de la inspección son principalmente 4. La primera consiste en la obtención de datos previos
A ser posible, hay que contar con la descripción del edificio, con planos y datos del proyecto. En el siguiente paso, la inspección visual, debemos determinar aquellos puntos más vulnerables y determinar también aquellos elementos que están dañados, tienen roturas o degradaciones. Posteriormente debemos pasar a una evaluación en profundidad, determinar qué agentes degradadores, insectos, hongos, y determinar la profundidad y el alcance del ataque. No es lo mismo una degradación de unos milímetros que una degradación de 1,5 metros, por supuesto. Con toda esa información debe hacerse en la última etapa de inspección una propuesta de actuación que incluya refuerzos o sustitución, pero también posibles tratamientos, sobre todo en el caso de que haya habido ataques por agentes bióticos. En el segundo punto nos vamos a centrar en las lesiones y degradaciones. ¿Cómo evaluarlas? En primer lugar, deberíamos clasificarlas. La mejor clasificación es atendiendo a su origen. Pueden ser de tipo abiótico, producidas por agentes no vivos, como puede ser el agua, la radiación solar, el fuego. Puede ser biótica, el origen de la degradación, producida por agentes vivos como insectos, termitas, carcoma fina, carcoma gruesa, hongos de pudrición, y pueden ser estas lesiones o degradaciones de tipo mecánico, producidas por acciones mecánicas, pues deformaciones, movimientos del elemento, de la estructura y roturas. La primera degradación abiótica es la fotodegradación, que es la degradación causada por la radiación solar, principalmente por la parte del espectro ultravioleta. ¿Cómo afecta la madera? Pues sobre todo por cambios de coloración, como pueden ver ustedes en la parte inferior, por ejemplo, aquí donde estoy centrando el ratón, pueden ver distintas especies de madera en forma de tablones sometidas a la exposición solar. Todas ellas, de una manera u otra, acaban agrisando, perdiendo el color si no se efectúa un mantenimiento. Otro efecto de la fotodegradación es que produce hendiduras y acanaladuras de poca profundidad, que no se traducen en cambios estructurales o en perjuicio estructural para la madera. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, la fotodegradación carece de importancia. Las lesiones abióticas también pueden ser causadas por la humedad. Principalmente los defectos que causan el exceso de humedad están ligados a la hinchazón y a la contracción de la madera, que es normal porque la madera absorbe agua. Los árboles, por supuesto, se mojan y no les pasa nada, y lo mismo sucede con la madera. El problema con la madera desde el punto de vista estructural es cuando el agua se queda embolsada o retenida durante largos periodos de tiempo. Hablamos de meses y años. Entonces sí que puede haber problemas estructurales, pero si no, los problemas que suele haber son de cambios dimensionales de la madera y de cambios de color. Otra lesión abiótica es la causada por fuego. Principalmente la acción del fuego ocasiona la pérdida total o parcial de la sección del elemento en cuestión, del elemento degradado por el fuego, y la afección de sus propiedades mecánicas en la parte más próxima a la capa de carbonización. Pueden ver, por ejemplo, donde estoy señalando con el ratón, la zona carbonizada. Esta zona ha perdido completamente sus capacidades mecánicas, actúa como aislante, hace que la llama se propague más lentamente, pero mecánicamente es nada. En la zona de pirólisis que estoy marcando ahora, que estoy recorriendo esa área, ahí la madera todavía mantiene propiedades estructurales, pero han sido afectadas por las altas temperaturas del incendio. Es madera que para el cálculo estructural no debería considerarse. Y por último está la zona intacta, que es la parte de la madera cuyas propiedades permanecen intactas.
Sucede una cosa muy curiosa con la madera que no ocurre con otros materiales constructivos, que es que cuando comienza un incendio, evidentemente vamos perdiendo sección, lentamente, pero vamos perdiendo sección de cada elemento, de cada viga o de cada vigueta. Sin embargo, aunque perdemos sección, la resistencia mecánica del elemento aumenta. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el incendio es secar la madera. Lo que hace es hacer que la madera quede prácticamente anhidra. Y cuando el contenido en humedad de la madera disminuye, lo que nos encontramos es que la resistencia mecánica aumenta. Es decir, al principio de un incendio perdemos sección, pero por otra parte estamos ganando resistencia mecánica, resistencia a flexión en caso de rotura, con lo cual la capacidad portante paradójicamente aumenta. Aquí podemos ver algunos ejemplos de muestras de elementos que han sufrido incendio, elementos reales analizados por AIDIME, y aunque el aspecto debo reconocer que es bastante pésimo, la realidad es que cuando AIDIME examinó estos edificios, encontró que todos tenían todavía una clase resistente C24 superior, es decir, una calidad estructural buena, tirando a muy buena, y conservaban aproximadamente entre el 85% y el 90% de la sección útil. Simplemente pues lijando un poco el elemento y volviéndolo a barnizar, desde el punto de vista estructural y estético se podían conservar, pese al aspecto bastante desastroso que ofrecen. Cuando hablamos de lesiones bióticas, principalmente los causantes son hongos xilófagos, insectos de ciclo larvario e insectos sociales. Los más peligrosos, desde luego, son los insectos sociales, sobre todo las termitas subterráneas, Reticulitermes lucifugus rossi, debido a que pueden llegar a formar colonias de hasta 1 millón aproximadamente de individuos. Por lo tanto, su poder de degradación es muchísimo mayor que, por ejemplo, la colonia, que son insectos no sociales. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta siempre con la degradación que no todas las especies de madera se degradan igualmente frente a agentes bióticos. Por ejemplo, desde luego la teca o el ébano son mucho más durables de forma natural por su contenido en sustancias preservantes, aromáticas, que por ejemplo el pino silvestre o el pino radiata. También importa mucho con respecto a la durabilidad el contenido de duramen que tenga el elemento. El duramen es la parte central del tronco que actúa como sostén del árbol. Está formado por células muertas, es decir, células que ya no contienen ni pueden transmitir la savia, en las que se ha producido un fenómeno que yo llamaría de mineralización y también de acumulación de sustancias preservantes y aromáticas, que lo que hacen es que sea una madera más durable frente a agentes tanto bióticos como abióticos, pero además tiene una densidad mucho más alta que la albura. La albura es la parte exterior del tronco cuya principal función es conducir el agua y las sales minerales de las raíces a las hojas. Es una madera menos densa que el duramen, normalmente de color más claro, y también tiene menor durabilidad natural. Antiguamente, por ejemplo, hace 100 años, se consideraba que la madera de albura era de mala calidad y se destinaba normalmente para leña. Y lo que se consideraba madera para uso estructural era fundamentalmente duramen o duramen en una cantidad muy alta, 80-90%. Actualmente, como los árboles se cortan mucho antes, pues normalmente siempre el contenido en albura de los elementos de madera es mucho mayor que en la antigüedad y el contenido en duramen menor. Es decir, hemos bajado un poco en cuanto a la resistencia a durabilidad. Por eso es necesario utilizar tratamientos artificiales, por ejemplo, con sales de cobre, con productos orgánicos, en autoclave, para conseguir que especies con mucha albura, con poca durabilidad natural, pues sí que puedan utilizarse en exterior.
Aquí podemos ver, por ejemplo, distintos troncos seccionados con la parte de albura y de duramen. Podemos ver aquí, por ejemplo, que la parte de duramen es pequeñísima. Todo esto que estoy marcando con el ratón es albura y, sin embargo, en la parte de abajo la mayor parte es duramen y solamente el anillo, el pequeño anillo alrededor es albura. Aquí podemos ver también, dependiendo de la especie, el color exacto del duramen cambia. Por ejemplo, en el haya, en Fagus sylvatica, el color del duramen suele ser colorado, tipo rojizo, pero a veces es también grisáceo. En otras especies, como la que se marca aquí con la flecha amarilla, pues es bastante más gris, incluso que lo que sería el caso del haya. Pero de todas maneras, pese a que los colores cambian con la especie y las condiciones de crecimiento del árbol, siempre es una madera más oscura que la albura, que suele ser más clara. Aquí podemos ver un ataque por hongos de pudrición fibrosa. Estos hongos se alimentan de la lignina de la madera, por eso atacan sobre todo a frondosas que tienen un contenido de lignina más alto, y al alimentarse de la lignina la degradan y dejan la mayor parte de la celulosa, que son las fibras claras o casi blancas que pueden ustedes ver dentro del círculo rojo. Esta degradación no es la más perjudicial. La degradación más perjudicial para la madera y la más destructiva es la de la pudrición cúbica. La pudrición cúbica es causada por hongos que se alimentan fundamentalmente de la celulosa y de las semicelulosas de las paredes celulares de las células de la madera. La celulosa y esta semicelulosa son las que dan sobre todo los polímeros que dan resistencia estructural al árbol y por tanto a la madera que procede del árbol, y al ser degradada pierden gran parte, si no toda, de su capacidad mecánica. Estos hongos de pudrición cúbica no suelen atacar la lignina, que es de color marrón, y entonces esta degradación suele reconocerse porque la madera presenta un color más o menos marrón y porque está cuarteada o tiene formas cúbicas. Es una madera, desde el punto de vista estructural, muy degradada, casi es cartón. Aquí podemos ver un ejemplo a la izquierda de pudrición fibrosa y a la derecha abajo una de pudrición cúbica. Podemos reconocerla porque hay zonas en la madera, como esta que estoy señalando ahora, o esta otra, que tienen un color marrón o más oscuro. Eso se debe a que, al ser hongos de pudrición cúbica, no atacan la lignina, que es de color más oscuro, y también podemos apreciar el cuarteado. Generalmente los hongos de pudrición atacan la madera cuando ésta tiene un contenido de humedad entre el 20 y el 140%. Por encima del 140% de contenido de humedad no la atacan porque en el agua no hay suficiente oxígeno para que las esporas de los hongos puedan desarrollarse, pero normalmente el contenido de humedad óptimo para el crecimiento óptimo de estos hongos suele ser del 60-65%. En cuanto a temperatura, el crecimiento óptimo se produce normalmente sobre unos 35 grados centígrados. Como he comentado antes, la madera puede mojarse, no hay problema por eso, pero para que no aparezcan hongos o no haya degradaciones importantes dimensionales, la madera, o sea, el agua no debe acumularse en la madera. Debe haber alguna vía de escape de la madera para que no se acumule y no empiece a degradar, ni a que las esporas de los hongos empiecen a desarrollarse. Aquí podemos ver un hongo, ejemplos de ataques de hongos de pudrición blanda. Estos hongos atacan a la celulosa de la madera, pero solamente la parte superficial.
para que se puedan desarrollar tienen que darse condiciones de elevado contenido en humedad de la madera durante mucho tiempo y al final realmente la madera, la capa exterior, queda completamente degradada. Si uno la toca, pues parece gelatina, no tiene ya ninguna capacidad estructural. Suele aparecer, sobre todo en las condiciones de la península ibérica, en el caso de los pilares, porque están en contacto directo con el suelo cuando hay humedades elevadas, por ejemplo en el caso de Asturias o de Galicia o del País Vasco. Es una degradación muy fuerte, pero afortunadamente poco frecuente. Aquí podemos ver, por ejemplo, imágenes tomadas por AIDIME de degradaciones de hongos. Podemos ver donde estoy señalando ahora que falta la cabeza de la vigueta por una degradación por hongos de pudrición cúbica. Prácticamente ha desaparecido toda ella. Este elemento evidentemente necesita ser apuntalado y reforzado lo antes posible. Podemos ver aquí otra vigueta que ha sido atacada parcialmente por un hongo de pudrición fibrosa y también ha perdido gran parte del apoyo con el empotramiento del muro y por lo tanto ha requerido apuntalamiento. Si no, con cualquier vibración, con cualquier golpe, el elemento podría desprenderse. Aquí podemos ver otro ejemplo de pudrición fibrosa. Afortunadamente ha sido sobre todo superficial, pero sí que es cierto que ha perdido pues, probablemente alrededor de 3 o 4 centímetros de sección en varias caras. Entonces es importante evaluar si la pérdida de sección hace que el elemento pueda soportar la carga a la que estaba sometido inicialmente. Aquí podemos ver larvas, insectos adultos y ataques de carcoma fina y carcoma grueso. No me voy a extender mucho en el tema porque realmente es un tema muy amplio. Nosotros en los laboratorios de entomología y de microbiología de AIDIME trabajamos con termitas, con distintos tipos de carcoma y también de hongos de pudrición para ensayar la resistencia de la madera frente a ellos, cuando la madera está tratada, si realmente el tratamiento es efectivo, y es un tema muy amplio que se sale un poco de los objetivos de la ponencia. Aquí pueden ver distintas larvas de carcoma que lo que van haciendo son túneles alrededor de la madera, la van degradando lentamente, siempre en la dirección de la fibra de la madera. Y los ataques pues pueden ser, si son masivos, si hay muchas larvas devorando la madera, pues el efecto puede ser desastroso, como ilustran estas dos fotografías, en las que madera estructural pues acaba convertida prácticamente en poco más que en cartón, no tiene ya ninguna resistencia mecánica. La diferencia entre la carcoma fina y la carcoma gruesa son insectos de distintas especies, pero por no alargarme, diré que la principal diferencia visible es que los orificios de salida que deja el insecto adulto cuando sale de la madera, en el caso de la carcoma fina, son de 2 o 3 milímetros de diámetro, y en el caso de la carcoma gruesa son de 5 a 7 milímetros de diámetro. Las larvas, cuando ya pasan a la edad adulta, producen estos agujeros a la madera que son visibles. El insecto adulto vuela, se desplaza y pone los huevos en otra parte. Podemos encontrarnos con que toda la madera de una estructura, la madera estructural, sea de buena calidad, pero con que haya habido algún taco de madera de mala calidad infectada que se haya utilizado para posicionar algún elemento, si estaba infectado por carcoma, esa carcoma puede haberse extendido luego a todos los elementos estructurales, aunque inicialmente los elementos estructurales no estaban infectados. Aquí podemos ver una viga de carga
que ha sido sometida a un ataque combinado de carcoma fina y carcoma gruesa, afortunadamente de tipo superficial. Yo calculo que se habrá perdido en torno a 1 o 2 centímetros en la parte de albura. La parte de duramen estaba completamente intacta y por lo tanto, desde el punto de vista estructural, el ataque no plantea ningún problema. Aquí podemos ver otras degradaciones por carcoma fina, por ejemplo, la que pueden ver aquí sí que estructuralmente plantea un problema. Hemos perdido sección más allá de la superficie de albura del elemento y sin embargo aquí en las de la izquierda sí que hay, en la inferior ha habido una degradación superficial de 1 o 2 centímetros y en la fotografía superior podemos haber llegado a 3,5 centímetros de degradación, que sigue siendo superficial, es decir, que desde el punto de vista estructural los ataques no han causado apenas daño. Como he comentado antes, el insecto más perjudicial para las estructuras de madera hay varios tipos de termitas. Por no extenderme mucho, me voy a limitar a las termitas subterráneas. La Reticulitermes lucifus rossi es subterránea, aunque por supuesto puede mediante túneles ir trepando hacia arriba hasta que alcanza la madera. Es cierto que necesitan humedad para degradar la madera, pero esa humedad la pueden traer del suelo. Entonces no es problema que aunque la madera esté seca, ellas pueden transportar la humedad para comenzar la degradación. Es un problema importante en todo el área del Mediterráneo y es un problema que va ascendiendo por el cambio climático. La temperatura va aumentando, con lo cual su alcance, que normalmente por ahora llegaba hasta la península ibérica, hasta el sur de Francia, pues cada vez va subiendo más en Europa porque las temperaturas permiten que las colonias de termitas sobrevivan y sean cada vez más numerosas y más activas. Podemos ver aquí pues, obreras, individuos que se encargan de la alimentación de la colonia, de cuidar la reina. Abajo también podemos verlos. Y aquí, en la esquina inferior de la izquierda, podemos ver termitas soldado, que se encargan de la defensa de la colonia. Las termitas soldado no se alimentan de la madera, sino que por las mandíbulas que tienen no pueden, sino que son alimentadas por las obreras. Los daños de las termitas subterráneas son muy importantes. Cada año causan perjuicio por cientos de millones de euros en Europa debido a las degradaciones en estructuras y a los tratamientos que son necesarios para acabar con ellas y también para todas las reparaciones de los daños ya causados. Podemos ver aquí un elemento que ha sido atacado por termitas. Presenta el típico efecto de hojas de libro, porque las termitas van atacando primero la madera que es más blanda y dejan para después o no tocan la madera más dura, dependiendo de la estación en la que ha crecido esa madera. Es un efecto muy común. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Pueden ver, por ejemplo, aquí y aquí. Son muestras reales tomadas por AIDIME en un edificio del patrimonio histórico valenciano. Pues la grande, en concreto un edificio renacentista. Pueden ver el gran daño, ¿no?, que ha causado, que hizo que hubiera que retirar parte del elemento y reconstruirlo. Son degradaciones normalmente importantes que sí que pueden llegar a afectar a la estructura y requerir intervenciones bastante importantes. Otro problema que plantean las termitas es que muchas veces el ataque no se percibe. Así como en la carcoma podemos observar agujeros, esto no sucede con la termita. Muchas veces se detecta el daño pues, cuando ya hay una caída de un elemento, hay desprendimientos o se nota que un forjado
pues está empezando a flechar. No es normal darse cuenta de las actividades de la termita. Según la experiencia de ILIME, incluso nos hemos encontrado con elementos que habían sido vigas, billetas de carga, que habían sido restaurados aparentemente, que desde el punto de vista visual estaban completamente bien, pero cuando los hemos analizado nos hemos encontrado que estaban completamente destruidos, o por lo menos había una pérdida de sección del 40-50%, pero habían sido restaurados porque no se había detectado precisamente esa pérdida de sección. Hay que tener mucho cuidado con esto y desde luego no podemos fiarnos solamente de un análisis visual. En cuanto a lesiones mecánicas, hemos clasificado este tipo de lesiones en tres grandes grupos. Por anomalías de la madera, por deformaciones y movimientos y por roturas y grietas. Cuando hablamos de anomalías de la madera, a lo mejor deberíamos hablar un poco de características de la madera, porque al ser un material natural, pues lógicamente dependiendo de las condiciones de crecimiento del árbol o también de las podas que haya sufrido e incluso de la propia especie de la madera, pues siempre tiene algunas particularidades naturales que en algunos casos pueden incluso ser beneficiosas y en otras no. Por ejemplo, en cuanto a anomalías y características de la madera, en este grupo podemos encontrar los nudos, la médula, curvaturas y conicidad. Los nudos, pues el defecto, la característica propia de la madera más conocida, es desde luego con diferencia la característica que más influye en la calidad estructural, porque por una parte crean discontinuidades, aunque aparentemente está todo unido, no lo está tanto el nudo a la madera, al resto de la madera, no lo está tanto como uno puede pensar, y por otra parte desvían la fibra va en la dirección del tronco de la madera. Cualquier desviación en cualquier sentido con respecto a la longitud que tenía el tronco es una pérdida de resistencia mecánica frente a los esfuerzos que normalmente se aplican a la madera. Cuanto más grande es el nudo, cuanto mayor es su diámetro, pues mayor es el efecto, la resistencia mecánica de la madera y mayor es la desviación de la fibra. Normalmente la rotura de la madera suele ser causada por nudos grandes y en caso de presiones límite, ahí es donde suele presentarse la madera. La madera de médula es poco recomendable, por no decir nada, para ser utilizada como madera estructural, porque es la parte central del árbol, es muy distinta en propiedades a la madera normal, es más blanda, también es más propensa a romperse, tanto por esfuerzos mecánicos como durante el secado, y no es una madera que consideremos fiable para usarla en estructuras. Otras características que influyen en la resistencia de la madera son los anillos irregulares, porque cuando la disposición de los anillos es irregular, normalmente suelen aparecer curvaturas en las piezas y eso hace que las roturas sean más frecuentes. Y otra característica es la madera de reacción. La madera de reacción, que puede ser de tracción en frondosas y de compresión en coníferas, es la madera que forma el árbol cuando está sometido a vientos fuertes de manera repetitiva. Es decir, los árboles crecen normalmente en línea recta, pero por efecto del viento pues, van curvándose y para poder aguantar el viento van desarrollando una madera de compresión en coníferas que tiene unas propiedades mecánicas distintas a la madera convencional, es decir, a la madera que se va generando cuando el árbol crece en condiciones normales, cuando su fuste es recto. Esta madera de compresión, la madera de tracción en frondosas no suele dar problemas, se puede utilizar bien para construcción, pero la madera de compresión que se genera
en coníferas suele sufrir mayores deformaciones durante el secado, lo cual hace que tenga más grietas que la madera normal, y luego, por otra parte, tiende a romperse más fácilmente. Luego, no es recomendable que la madera estructural tenga mucha proporción de madera de compresión. Sí que puede tener de madera de tracción. Otras características que son muy importantes y que dependen sobre todo de la especie y de las condiciones de crecimiento de los árboles son las desviaciones de la fibra. Ya he comentado que cualquier desviación de la fibra produce una disminución de la resistencia mecánica y puede dar también problemas de estabilidad dimensional, porque en distintas direcciones la madera contrae de forma distinta. Eso se traduce en fendas, grietas y en los casos límites en secados muy extremos en roturas. La fibra ondulada pueden ver que es más frecuente en carrasca y en arce. La fibra entrelazada sobre todo aparece en frondosas tropicales como el hiroco, el sapeli y el sipo, y la fibra revirada es frecuente en coníferas y frondosas, bien por las condiciones genéticas del árbol o bien por las condiciones de crecimiento. Todos estos fenómenos suponen una disminución de la resistencia mecánica del árbol. Pueden, desde el punto de vista estético, pueden ser muy apreciables, sobre todo para chapa, para recubrimiento, pero desde el punto de vista estructural introducen limitaciones. Otras características que podemos encontrar son fendas, roturas que se producen en la madera, bien en sentido longitudinal o radial, que pueden deberse al secado, al viento, a la heladura, y luego bolsas de resina, que son cavidades llenas de resina, frecuentes, por ejemplo, en algunas especies de pino. Aunque hemos hablado de todas estas características o peculiaridades de la madera, afortunadamente, con el Código Técnico de la Edificación y con unas normas de calidad visual, se puede clasificar la madera atendiendo a su aspecto visual con ciertas limitaciones, pero se puede clasificar de forma efectiva para tener la seguridad de que un lote de madera pues, tiene una resistencia mínima, aunque tenga nudos o algunas singularidades, y para que se pueda utilizar de una forma normalizada, como se puede utilizar el hormigón o el acero, y realizar cálculos estructurales con total fiabilidad. El código técnico aprobado en 2006, ofrece una gran oportunidad a la madera porque la normaliza como material de arquitectura y de ingeniería. Si volvemos a lesiones causadas por deformaciones y movimientos, pues una de estas lesiones es la de aplastamiento, que consiste en la compresión de las fibras de la madera, bien sea por esfuerzos mecánicos, bien sea por la combinación de esfuerzos mecánicos y también de degradaciones de la madera. Este tipo de lesiones se producen habitualmente en uniones, en potres y apoyos, como pueden ver en las fotografías de la diapositiva. Las flechas, como todos ustedes sabrán, son deformaciones que se producen sobre elementos dispuestos de forma horizontal y suelen presentarse sobre todo en vigas y viguetas de forjados y cubiertas. ¿A qué se debe la aparición de flechas? Pues normalmente se debe a mal dimensionado, a la presencia de degradaciones en los elementos o bien a sobrecargas. Aquí, por ejemplo, pueden ver un elemento que ya tiene una flecha de entre 7 y 9 centímetros, lo cual indica pues, que debe efectuarse alguna intervención de refuerzo lo antes posible. Aquí podemos ver flechas un poquito más moderadas que las de la fotografía anterior. Podemos estar hablando de entre 5 o 6 centímetros de flecha. En algún caso, como en este elemento, pues podemos llegar a unos 8 centímetros de flecha.
Y aquí podemos ver también, aparte de flecha, una cierta curvatura del elemento, posiblemente porque está sufriendo tensiones laterales para las cuales no estaba preparado. Otro tipo de lesiones son las relacionadas con roturas y grietas, que también suelen producirse por defectos de la madera, defectos previos o defectos que se han producido después de su colocación en la estructura, a mal dimensionado y luego también a mal ensamble de la estructura. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas grietas, que en concreto son grietas de sobrecarga. Aquí podemos ver también pues, comienzos de rotura, aparte de una cierta curvatura. Esta pieza que pueden ver aquí pues es totalmente inadecuada para este tipo de viga, para los esfuerzos que debe soportar, con lo cual probablemente también haya influido en estos principios de rotura. Aquí podemos ver también grietas de rotura. Está la imagen parcialmente ampliada aquí para que se vea mucho mejor la grieta de rotura. Aquí podemos ver, por ejemplo, una rotura dentro del círculo rojo por la presencia de un nudo y de algo de sobrecarga. Y aquí también, aunque apenas se aprecia, se puede ver alguna grieta de comienzos de rotura. Hay que dejar claro que muchas veces la sobrecarga, o sea, la madera aguanta sobrecargas, por supuesto, pero muchas veces nos encontramos en AIDIME con que hay edificios en los que se han hecho ampliaciones, a veces se han añadido una planta, se han añadido dos plantas, se han cambiado forjados por forjados más pesados. Todo eso ha supuesto una gran sobrecarga para la estructura de madera que no estaba pensada ni diseñada para aguantarlo. Muchas veces no ha habido ningún arquitecto que haya ejecutado el proyecto, no ha habido cálculo estructural de ningún tipo y al final la madera pues, soporta sobrecargas para las que no está preparada y sobre todo si tiene algún tipo de degradación previa, pues acaba cediendo por algún sitio. Yo aquí normalmente presento un catálogo de desastres, de fallos, pero muchos de ellos no son imputables a la madera en sí. Son imputables al nulo mantenimiento que se ha hecho de la madera, en muchos casos pues a malas soluciones constructivas y también a ampliaciones de obras con hormigón, con estructuras metálicas que acaban sobrecargando la estructura de madera y que en muchos casos nunca han sido diseñadas, calculadas ni supervisadas por un profesional, sobre todo antiguamente. Antiguamente hablo incluso de reformas efectuadas hasta 1970, 1980. Es una situación en la que nos encontramos muchas veces en AIDIME de ampliaciones de varias plantas, de cambio de cubierta por otras más pesadas, del incremento de peso de forjados y todo eso sin que nadie haya revisado cómo influirá toda esa sobrecarga, los cambios de distribución de momentos, de cortantes, etcétera, sobre la estructura principal de madera, que es la que aguanta realmente la mayor parte del inmueble. Aquí podemos ver, por ejemplo, un comienzo de rotura, de grieta por rotura, provocado en parte porque alguien que no conocía mucho de la madera hizo aquí una hendidura muy profunda, la podemos ver lateralmente, con lo que quitó mucha sección del elemento y al final pues, no puede aguantar la carga que tiene, aunque originalmente sí que la aguantaba. Esta grieta de rotura es relativamente reciente, posiblemente pues, sucedería a los pocos años de que se hiciera este canjeado vertical que pueden ver aquí. Aquí podemos ver pues, también roturas con mayúscula, en este caso por sobrecarga y por la presencia de un nudo grande,
en el cual ya incluso hay una separación claramente visible. El elemento ya ha roto y se ha separado en dos partes prácticamente. Aquí podemos ver algunos ejemplos con madera actual. Es cierto que he puesto muchos ejemplos de madera antigua, pero realmente los problemas, las lesiones con madera, tanto bióticas como abióticas, lo cierto es que se producen también con madera nueva. Cuando hablo de madera nueva me refiero a madera serrada, pero también a madera laminada empolada, madera contralaminada, etc. A veces se producen por defectos en el material, porque desgraciadamente lo que solemos encontrarnos con AIDIME es que falta por parte de los profesionales un control de calidad de la madera. Se confía de manera, yo incluso diría temeraria, en certificados y en marcados CE, que normalmente son genéricos, que no van asociados al lote de madera concreto que se sirve en la obra y que muchas veces incluso por fecha no pueden corresponder a los lotes de la madera realmente suministrada, con lo cual falta el control de calidad por esa excesiva confianza en certificados generales, falta un control de calidad en los lotes de madera que efectivamente se suministran a la obra. Ahí, por parte de AIDIME, encontramos muchísimos problemas en lo que es luego la estructura, bien por falta de calidad de los materiales, bien por falta de control de calidad, falta de control tanto del material pues, como de la humedad de la madera. Y otra fuente muy importante de problemas para la madera actual es sobre todo la instalación. También el cálculo y el diseño. Muchas veces nos encontramos con diseños que no son correctos, con encuentros constructivos que son mejorables, con uniones mal diseñadas, con elementos de madera, incluso madera laminada empolada, contralaminada o microlaminada, mal dimensionada, que no tiene la suficiente sección para aguantar las cargas previstas, y todo esto se traduce en roturas, en grietas, etc. No hay que confundir las grietas de secado, que son grietas normales y propias de un material de la madera, de un material natural como es la madera, con grietas estructurales, pues por falta de calidad estructural, por diseño inadecuado, por dimensionado inadecuado. Aquí vamos a ver en esta diapositiva una cercha de madera laminada empolada, que como pueden ver es una cercha con un ancho muy relevante, un edificio construido recientemente y que a los pocos meses de ser instalada comenzó a manifestar grietas de rotura bastante apreciables. Esto no son grietas o fendas de secado, ni muchísimo menos, son completamente estructurales y amenazan a la integridad del elemento. Y la causa de este problema en una madera tan normalizada como es la madera laminada colada fue el mal diseño del elemento. Estaba sufriendo una carga excesiva para la cual no fue diseñado. Es un problema muy común, por desgracia, que muchas veces los fallos que nos encontramos estructurales se achacan a la madera, pero como material, pero los análisis que realiza AIDIME lo que vienen a demostrar es que casi siempre este tipo de defectos pues, tienen que ver con malas soluciones constructivas, con falta de un control de calidad efectivo de la madera que llega a la obra y a veces incluso por desconocimiento del material o porque las decisiones que se toman en la obra respecto a uniones, encuentros, pues no están bien fundamentadas. He querido introducir este apartado de introducción a la reparación de madera estructural porque me parecía que hablar solamente de defectos de la madera y no explicar que hoy en día afortunadamente hay muchas técnicas que se pueden utilizar, algunas muy económicas y rápidas, para rehabilitar o para reforzar la madera,
pues será dejar la ponencia un poco incompleta. Hago hincapié en el término introducción porque efectivamente la reparación de madera estructural daría para un curso muy amplio. Aquí solamente quiero dar unas pequeñas pinceladas de cómo puede ser esta reparación y sobre todo transmitir la idea al profesional de que hay técnicas y métodos de reparación, son rápidas, la mayoría son económicas, desde luego son más sencillas que apear los elementos, sustituirlos por otro, apuntalar el edificio, etc. Y hasta hace poco la experiencia que tenemos en IDIME es que casi nunca o muy pocas veces se efectuaban, sobre todo por desconocimiento del profesional. Por una parte, desconocimiento del material, de las propiedades que se puede reparar, y por otra parte, desconocimiento de las técnicas específicas de reparación o de refuerzo. Claro, si alguien no conoce bien un material y por otra parte tampoco sabe qué técnicas puede utilizar para rehabilitar, pues lo normal es, por precaución, sustituirlo todo. Esto no es necesario. La experiencia de IDIME nos dice que más del 90% de las estructuras de madera se pueden rehabilitar con intervenciones muy concretas en elementos muy concretos o incluso dentro del elemento en zonas muy pequeñas del elemento. Hay que hacer un análisis previo, es evidente, para saber dónde están las degradaciones y dónde hay que reforzar o reparar, pero que suele ser bastante más rápido y económico reforzar y rehabilitar la estructura de madera que sustituirla por otra. Al existir este desconocimiento tanto de la madera como de los materiales o de las técnicas que se pueden utilizar para rehabilitarla in situ, pues muchas veces lo que se ha hecho es sustituir los elementos de madera por otros más tradicionales, viguetas de hormigón normal o de hormigón aligerado, viguetas metálicas, o bien se interviene en la estructura, dejando lo que es la estructura de madera decorativa, no soportando cargas, y con otra estructura, normalmente de hormigón o metálica, que es la que realmente aguanta la carga. Como dice la diapositiva, estas soluciones son costosas, normalmente desproporcionadas, y por otra parte requieren emplear de una manera que no es necesaria grandes cantidades de materiales no sostenibles ni reciclables. A esto se suma que los precios de este tipo de materiales han aumentado mucho en los últimos años y también los plazos de disponibilidad son más elevados que hace 5 o 6 años, mientras que las reparaciones de madera se pueden efectuar in situ. Con lo cual tiene una ventaja tanto en el precio como en tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una viga reparada con una prótesis de madera, que es una solución muy segura y permite mantener la geometría original del elemento. Aquí podemos ver una cabeza de viga reparada mediante otro injerto de madera, que también mantiene la geometría del elemento. Una vez la pieza esté barnizada, se iguala en color, incluso no se nota o apenas se nota la intervención realizada. Y luego, dentro de refuerzos y reparaciones innovadores, IDIME ha realizado varios proyectos de I+D, por ejemplo, MENME y RestoIMAT, en los cuales pues, se ensayaron se diseñaron, se probaron y luego se compararon distintas técnicas de refuerzo y de reparación, como por ejemplo se mejoró el sistema beta, que consiste en utilizar varillas pretensadas de fibra de vidrio con resina epoxi. Pues pueden ver el resultado aquí. En IDIME se estudió el tipo de unión que resultaba. Se ensayaron también los elementos para determinar valores con los que el profesional pueda calcular, y en vez de utilizar áridos, se combinó el uso de áridos en la mezcla y de resinas epoxi, también con materiales más sostenibles,
para que la solución sea más ligera y respetuosa con el ambiente. Aquí podemos ver otras reparaciones que realizamos en el proyecto de I+D MENME, reparando viguetas de madera. Incluso ensayamos una solución con varillas pretensas de fibra de vidrio y también serrín de madera, que es una solución mucho más sostenible que el caso de utilizar todo áridos para la mezcla. Además es mucho más ligera, a lo cual a la hora de manipular el elemento es sencillo. Estas reparaciones están efectuadas en las instalaciones de AIDIME, pero por supuesto pueden ser efectuadas in situ en la obra. Dentro del proyecto RestructMat también continuamos investigando otro tipo de reparaciones, por ejemplo, las reparaciones mediante tiras o bandas de FRP, polímeros reforzados con fibra. Son bastante conocidas, investigadas en hormigón, pero no en madera, que tiene unas propiedades mecanoelásticas muy distintas del hormigón, y es bastante innovador su uso en madera, sobre todo en madera autóctona de la Comunidad Valenciana y de la península ibérica. Y aquí probamos cómo aumentaba la resistencia de la madera utilizando tiras de RP, tanto adheridas como insertadas en la cara inferior de las viguetas. La verdad es que el aumento en cuanto a módulo de elasticidad y de resistencia a flexión fue bastante grande, como pueden ver en la diapositiva siguiente, y además la aplicación en obra de este tipo de tiras es sumamente sencilla. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la resistencia a flexión aumentaba notablemente, creo que estamos hablando de alrededor de un 40% más, y el módulo de elasticidad aumentaba alrededor de un 30 y tantos por ciento más. En concreto, las fibras que los polímeros que utilizamos estaban reforzados con fibra de vidrio, pero también se hicieron pruebas con fibra de cerámica y con otros tipos de fibra, con lo cual yo creo que razonablemente podría alcanzarse un aumento de la resistencia a flexión del elemento de un 60-70%, que es más que suficiente para cubrir las necesidades que suele haber en rehabilitación de madera de una forma muy sencilla. Pasamos ahora al apartado de técnicas no destructivas de evaluación de la madera. Hay que tener en cuenta que estas técnicas son necesarias porque hay muchísimas estructuras de madera, no solamente de interés patrimonial, sino que también en viviendas normales y corrientes, en numerosas zonas de la Comunidad Valenciana, sigue habiendo viviendas y edificios con estructura de madera, a veces incluso han sido ampliadas con estructuras metálicas o de hormigón, pero gran parte siguen siendo de madera. La metodología que tenemos, que en parte hemos desarrollado con la experiencia de AIDIME en 30 años de desarrollo de proyectos de I+D+I relacionados con la madera y la construcción, parte sobre todo de una inspección visual, de una inspección mediante tecnologías no destructivas y de unos ensayos complementarios realizados en laboratorio. Dentro de la metodología que hemos desarrollado a partir de los resultados de I+D, por ejemplo, en el proyecto I+D MENME realizamos una guía de buenas prácticas para la evaluación no destructiva de la madera, que está disponible en el enlace que pueden ver, está disponible de forma abierta, pública y gratuita. Y aquí podemos ver la otra parte de la guía de buenas prácticas para la evaluación no destructiva de la madera, que se realizó dentro del proyecto de I+D MENME. Es un proyecto de investigación financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y cofinanciado por fondos FEDER. Son resultados que consideramos muy interesantes para el profesional,
porque realmente estos proyectos nacieron como investigación, pero también como apoyo al profesional, como apoyo a la constructora que quiere intervenir en una estructura de madera, pero quiere hacerlo con fundamento, con datos, con fiabilidad en cuanto al cálculo y a la intervención, y no sustituir innecesariamente con costes desmedidos estructuras de madera que en su mayor parte se pueden conservar con intervenciones muy pequeñas. También en el proyecto MENME, como apoyo a los profesionales, hicimos una base de datos en línea que está disponible en la página web del proyecto, cuyo enlace pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, en el cual damos los valores mecánicos más habituales de las especies utilizadas tanto en el pasado como en el presente para construcción en la Comunidad Valenciana, y son valores de referencia que puede utilizar el profesional para hacer los cálculos con madera antigua. Es un trabajo bastante importante que no se había hecho antes y que a partir de los resultados se publicó un artículo en el Congreso, en la pasada edición del Congreso Reaven, pues son especies sobre todo propias de la península ibérica y que tampoco hasta ahora habían existido bases de datos pues que explicaran un poco sus propiedades medias y que sirvan un poco de referencia para cálculo estructural. En cuanto a la metodología, la parte de inspección visual es la primera. Sobre todo debemos estar atentos en la inspección visual a detectar posibles fuentes de humedad, a detectar ataques de organismos xilófagos, posibles daños estructurales y sobre todo establecer aquellas zonas y puntos donde posteriormente vamos a realizar un análisis instrumental. Hay que dejar claro que hay poca correlación entre la apariencia visual de la madera y su estado mecánico, así como en otros materiales como el hormigón o el acero. Normalmente viéndolo podemos tener una idea de cómo está el elemento. La madera no ocurre así. Exteriormente la madera puede estar muy degradada o incluso quemada y tener un aspecto bastante deplorable y sin embargo internamente conservar todas sus características mecánicas e incluso tener una calidad estructural muy, muy buena. Y puede suceder al revés, la madera puede tener un aspecto muy bueno, pero estar degradada internamente, por ejemplo, por carcoma o por termitas que no son visibles directamente, y sobre todo en lo que son empotramientos en muros de vigas y viguetas. Normalmente la cabeza de la viga o de la vigueta no es visible y sin embargo es fundamental el poder analizarla, que eso se hace con otros instrumentos que comentaré más adelante, porque normalmente las degradaciones por humedad o por termitas comienzan precisamente por la cabeza de la biota. Resumiendo, puedo ver un elemento de madera que aparentemente está en muy buen estado, pero puede tener problemas internos y puede tener también problemas en las cabezas de las viguetas o vigas no visibles. En cuanto a la inspección visual, normalmente en AIDIME utilizamos linterna, punzones, taladros, martillos, fotografías y sobre todo, muy importante, los medios de acceso adecuados. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estamos inspeccionando el empotramiento de una cercha en un muro con un punzón. Este análisis es meramente superficial. Para llegar completamente a la cabeza de la cercha tenemos que utilizar un equipo, el resistógrafo, del cual hablaré más adelante. Aquí podemos ver medios de acceso que necesitamos para poder acceder a los elementos. Pues, por ejemplo, en una de estas dos estructuras donde nos encontramos con varios elementos que habían sido, en teoría, rehabilitados, habían sido pintados y aparentemente conservaban la escuadría y estaban bien,
pero cuando los inspeccionamos nos dimos cuenta de que tenían degradaciones muy importantes y había trozos de los elementos que estaban ya reducidos por las térmicas a poco más que cartón desde el punto de vista estructural. En la determinación de puntos críticos es importante sobre todo fijarnos en fachadas, patios, en todos aquellos elementos estructurales que estén en contacto con el suelo o con muros de fábrica, en la cubierta y en las carpinterías. Debemos fijarnos sobre todo en este tipo de puntos porque suelen ser puntos de entrada de humedades y al final el que la madera esté en contacto continuo con el agua, sobre todo si el agua no se puede desviar o se mantiene retenida, pues es fuente de muchos problemas, sobre todo cuando la madera no se airea o no hay mantenimiento. Aquí podemos ver algunas vías de entrada, por ejemplo, aquí podemos ver la vía de entrada por humedades que se va de bajantes. Podemos ver aquí, por ejemplo, una degradación en este trozo de la vieta de madera. También por esta claraboya podemos ver una entrada de agua que va degradando la madera. Y aquí podemos ver ejemplos habituales de entrada, pues por una antigua chimenea, por defectos en lo que es la cubierta que hacen que entre agua cuando llueve, por distintos orificios donde entra el agua pero también se acumula y está en contacto con la estructura de madera durante largos periodos de tiempo. También aquí por filtraciones que hay de cañerías y luego también pues, por defectos en la cubierta que hacen que haya filtraciones y que al final las viviendas de madera estén recibiendo agua. Sobre todo en estas estructuras son más relevantes estos defectos porque están en partes de la península ibérica donde llueve habitualmente y las humedades son altas durante varios meses. En los indicios de degradación a los que tenemos que prestar importancia son sobre todo manchas de humedad, escunchados, desnivelación de forjados, si observamos que un forjado flecha mucho o al pisotearlo la vibración es excesiva, defectos en elementos estructurales y luego restos visibles de ataques de organismos xilófonos. En cuanto a técnicas no destructivas, pues muchas veces es inevitable y es muy conveniente utilizarlas. A veces todavía muchos profesionales recurren a ensayos en laboratorio de pequeñas probetas, pero la realidad es que no existe correlación entre los resultados de una probeta pequeña, que normalmente tiene muy poquitos defectos, y los resultados de una vigueta, de una viga de carga completa, donde hay nudos grandes, degradaciones, etc. Tampoco la posibilidad de ensayos destructivos es muy realista en un edificio porque no se puede llevar la maquinaria. Entonces, las técnicas no destructivas son inevitables. AIDIME lleva unos 30 años trabajando en investigación y desarrollo de estas técnicas, mejorándolas, perfeccionando, haciendo que los resultados estén más afinados, sobre todo para las especies de madera típicas de la Comunidad Valenciana y del entorno mediterráneo, y ha hecho comparaciones también entre los resultados de las técnicas no destructivas y de ensayos no destructivos para poder asegurar la elevada correlación entre los resultados destructivos y los no destructivos. Algunos aparatos que vamos a ver a continuación son los siguientes. Uno de ellos es el resistógrafo, que consiste básicamente en una aguja que se va introduciendo en la madera y lo que se va midiendo es la potencia que necesita el motor del resistógrafo para que la aguja siga introduciéndose en la madera. Este instrumento permite llegar hasta el núcleo de los elementos de interés, permite también acceder a estructuras ocultas, como he mencionado antes, pues cabezas de vigueta
empotradas en muro, falsos techos, permite acceder también en diagonal y con unos cálculos adecuados, como los que hacemos en IDIME, permite reconstruir la sección efectiva del elemento para poder calcular pues, con valores reales y no con valores aparentes. Aquí podemos ver algunos resultados. Podemos ver que estas caídas bruscas en el perfil resistográfico pues se deben a los túneles o a los huecos que han dejado las tormentas. Es decir, en esta zona, en esta, pues hay degradaciones evidentes. También podemos ver a la derecha esta fisura que presenta la pieza de madera, pues se traduce en una caída brusca del perfil resistográfico. Aquí podemos ver también la aplicación de la resistografía cerca del extremo de una vieta de madera y podemos ver que tiene pequeñas degradaciones, muy pequeñas, probablemente por carcoma, pero que la mayor parte del elemento conserva la sección. En IDIME hemos investigado también cómo mejorar estas curvas para que sean más fiables y cómo traducir estas curvas que en principio no corresponden a ninguna magnitud física en curvas de densidad de la madera para poder estimar pues, densidades máximas, mínimas y caídas de densidad. Aquí podemos ver un ejemplo de aplicación en la cabeza de una cercha que está dentro del muro, no es directa, no es visible, pero con este instrumento podemos acceder y reconstruir el estado interno. Otra técnica que utilizamos a menudo y en la que hemos realizado grandes esfuerzos para mejorar los resultados de la técnica es la técnica de emisión y recepción de ultrasonidos. Si tenemos el elemento, se emite en un extremo, se genera una onda de ultrasonidos que se recoge en el otro sensor transductor y a partir de ahí, analizando la velocidad de llegada de la onda ultrasónica y la atenuación que ofrece el medio, podemos deducir con mucha fiabilidad el módulo de elasticidad y la resistencia a flexión o módulo de rotura. Con estos dos factores podemos, por tanto, determinar la clase resistente del elemento según el código técnico de la edificación. Aquí podemos ver algunos ensayos de esta técnica con elementos reales. Estos resultados que pueden ver aquí son resultados en bruto, que luego en IDIME, con todo lo que hemos aprendido en proyectos de I+D, pues procesamos para obtener resultados más fiables y más precisos. Aquí podemos ver otro ejemplo de ensayo de emisión-recepción de ultrasonidos. Otra técnica que utilizamos es la se basa en silodihigrómetros, bien que nos permiten determinar el contenido de humedad de la madera. Normalmente utilizamos dos tipos de silodihigrómetros, bien resistivos, que es el que pueden ver de pinchos, aquí a la izquierda, o bien capacitivo. Las lecturas que toman, como utilizan métodos físicos de medida completamente distintos, no son del todo comparables, pero suelen ser muy próximos. Aquí podemos ver ejemplos de aplicación de un silodihigrómetro a madera nueva. Los ensayos de laboratorio se realizan generalmente con la norma UNEM 408. Son ensayos destructivos que requieren muchas muestras y además requieren pues, equipos de ensayo bastante caros, costosos y con un mantenimiento también de precio elevado que no pueden realizarse in situ, evidentemente. Por eso preferimos utilizar siempre tecnologías no destructivas que con los avances que hemos hecho en proyectos de I+D son muy fiables, tenemos fiabilidades de hasta el 98% en algunos casos. Aquí vamos a ver a continuación pues, el típico resultado de cómo queda un elemento, en este caso una viga de madera laminada encolada, pues después de un ensayo destructivo de resistencia a flexión. Lógicamente, ni es posible realizarlo en
situ, y en el caso del patrimonio histórico desde luego, no puede realizarse este tipo de ensayos destructivos. Complementariamente, también en las instalaciones de AIDIME, que cuentan con un laboratorio de microbiología y otro de entomología, pues también determinamos la especie de la madera, obtenemos datos de densidad para mejorar un poco los resultados que tenemos de elasticidad y de resistencia a flexión. Y también comprobamos los tratamientos. Si una madera está tratada, podemos determinar en laboratorio si efectivamente ha sido tratada y si llega a la clase de riesgo que determina el código técnico. Hay un aspecto innovador en cuanto a lo que es la inspección de madera, que es la monitorización innovadora que estamos realizando dentro del proyecto SISPATIN 2023. Este proyecto es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana y cofinanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Y básicamente el proyecto, lo que sería el sistema PATIN, es una herramienta que busca monitorizar preventivamente y de forma automatizada, también en directo, la madera, tanto en obras de arte como en construcciones de patrimonio y también en obras. Permite monitorizar madera, no solamente madera aserrada, sino también madera contralaminada, madera microlaminada, madera laminada colada, tableros, etc. Por ejemplo, este edificio de Vancouver, en Canadá, que es un edificio construido con madera, principalmente madera contralaminada y madera laminada colada, podría perfectamente ser monitorizado en tiempo real con el sistema PATIN que hemos desarrollado. En concreto, estamos trabajando ahora mismo en una versión de este sistema con nodos sensores inalámbricos de tipo Wi-Fi que transmiten directamente a la nube y que además usan componentes electrónicos de consumo y trabajo para que el mantenimiento sea el menor posible. Queremos que el sistema sea completamente compatible con plataformas de Smart City, Smart Islands y Smart Heritage para que sea plenamente integrable en estas plataformas que cada vez son de uso más común. En concreto, estamos trabajando pues, en implementar, configurar y probar el sistema PATIN, en diseñar e implementar la plataforma de monitorización, de forma que al final podamos visualizar los datos tanto en aplicaciones web progresivas desde ordenadores, tabletas y dispositivos móviles, como en apps para Android y para iPhone. Y después, por supuesto, queremos instalar el inmueble en algún edificio representativo de la comunidad valenciana, y los detalles del proyecto y los resultados los pueden encontrar en este enlace que tienen aquí abajo. Aquí podemos ver algunas fotografías de los desarrollos y pruebas que estamos efectuando, sobre todo para conseguir un consumo energético ultra bajo de los sensores. Aquí pueden ver una prueba del sensor. A la izquierda tienen el sensor. Esta parte es la que va insertada en la madera, y aquí debajo tienen pruebas que hicimos del sensor con termitas vivas para, mediante algoritmos de inteligencia artificial, conseguir una detección efectiva de la termita, independientemente de que sea más clara o más oscura o de su tamaño, porque el tamaño de las obreras, dependiendo de qué fase de su ciclo de desarrollo estén, también varía. Con algoritmos de inteligencia artificial hemos conseguido afinarlo bastante para detectarlas independientemente del color exacto que tengan o de las dimensiones exactas que tengan. Aquí podemos ver pues, algunas pruebas del sensor en elementos estructurales y en obras de arte, y la idea es que sea un sistema que de manera automática y preventiva
permita la conservación del patrimonio histórico y artístico valenciano. Debido a la riqueza que tiene en patrimonio la Comunidad Valenciana, es imposible de una manera sostenible en cuanto a coste y recursos el mantener todo este tipo de patrimonio si no es con la incorporación de nuevas tecnologías con inteligencia artificial, sensores inalámbricos, plataformas de ciudades inteligentes, Internet of Things, etc. Aquí podemos ver algunas fotos del enterramiento de los sensores del sistema PATIN. Se enterraron en una zona con termitas para comprobar y probar en condiciones muy exigentes la robustez y la estabilidad del sistema, y estuvieron enterrados durante casi 2 años, emitiendo de manera continua durante cada 15 minutos. Iban enviando los datos que iban recibiendo. Aquí podemos ver algunas curvas. Esta, por ejemplo, corresponde a un periodo de 4.500 horas en las que podemos ver detección de termitas, ataques masivos de termitas, etc., de un nodo sensor que estaba enterrado. Aquí podemos ver detecciones de termitas individuales en un periodo de 806 horas en otro de los nodos sensores PATIN que estaba enterrado. Y aquí podemos ver los cambios de humedad de la madera en un periodo de 4.500 horas que oscilaron entre un 8 y un 37%. Normalmente, a partir del 20% de humedad, ya podemos decir que la madera tiene cierto peligro de ser atacado por agentes bióticos. Y aquí tienen mi contacto, pues si tienen cualquier duda sobre los temas tratados de lesiones, reparación o monitorización de la madera, sería un placer poderles atender, porque el objetivo de AIDIME es fomentar la construcción con madera y también apoyar a los profesionales en todo lo que tenga que ver con construcción en madera, nuevos materiales derivados de la madera, análisis de lesiones, etc. Y quería darles las gracias por su atención.